Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, por los matrimonios, por la salud. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Por los difuntos. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo más. Hermanos y hermanas, la iglesia entera se viste de gozo y de fiesta para celebrar la gloria de Dios, que así se ha manifestado en hombres y mujeres a lo largo de la historia, que creyendo en Cristo vivieron el Evangelio hasta las últimas consecuencias. En los santos reconocemos la presencia santificadora del Espíritu, que hoy nos impulsa a la alabanza junto a la Iglesia triunfante. Iniciemos nuestra santa celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta, la solemnidad de todos los santos, hermanos nuestros como nosotros, que han caminado su vida cristiana, la vida del bautismo, que se han empeñado y que han triunfado, han llegado al objetivo, es decir, que es la santidad. Es por eso que nosotros, jubilosos, hoy nos reunimos para celebrar nuestra Eucaristía. Agradecemos al Señor por estos hermanos nuestros que son para nosotros modelos y ejemplos en la vida cristiana. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía y todo este momento también en que agradecemos al Señor la posibilidad de llegar a todos los hogares,
a través de los medios de comunicación para la celebración litúrgica de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa, todos los días. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y podamos sobre todo fortalecernos, así como estos santos que han llegado a su objetivo, que también nosotros, a través de nuestras celebraciones, a través de nuestras reflexiones, hagamos este camino de santidad. Nos auguramos eso y pedimos al Señor su bendición especial. Queridos hermanos, y al iniciar nuestra Eucaristía, así como estos hermanos nuestros para llegar a la santidad han reconocido sus debilidades, sus pecados, también nosotros nos ponemos ante Dios. Reconocemos de que somos débiles, de que hemos pecado, pero humildemente nos acercamos al altar y le pedimos perdón por nuestras faltas. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos los santos, te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores derrames sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Benditos los que buscan al Señor. Benditos los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares. Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan al Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Benditos los que buscan al Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan al Señor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y nosotros
lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando e iniciando con estas celebraciones eucarísticas a través de los medios de comunicación, Yande Yarañe, que quiere llegar hasta todas las familias, con la gracia, la fuerza de Dios y el apoyo sobre todo de los fieles cristianos, de todos ustedes como comunidad, queremos seguir evangelizando. Y el centro de nuestra vida es siempre la Eucaristía. Y Eucharis, en griego, que significa acción de gracias. Y hoy es una hermosa oportunidad para agradecer al Señor por estos hermanos nuestros de nuestra comunidad, que son modelo y ejemplo para cada uno de nosotros. Los santos. Hoy celebramos esta gran solemnidad de todos los santos. Tantos hermanos nuestros que, como dice la primera lectura, San Juan sobre todo cuando le preguntan de dónde vienen estos, quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas, le pregunta aquí el anciano, uno de los ancianos que le pregunta a Juan que tiene la visión. Yo le respondí, dice Juan, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Así termina esta primera partecita, esta primera lectura, que hoy la Iglesia pedagógicamente nos invita a reflexionar, queridos hermanos. Son los que vienen de la gran tribulación. Pea que dice Gina, peñandere coveñan de Jay Cojave, siempre ya recota la problema y mía lleva.
peñandere coepe, ñanderoga pupe, ñande familia pupe. Y en todas las circunstancias en donde nosotros vivimos siempre tendremos problemas, dificultades. Esta es la gran tribulación, así como lo presenta el libro del Apocalipsis. Ciertamente que nosotros, nuestras tribulaciones son las del día a día, en el trabajo, en la familia, en el relacionamiento, en nuestro matrimonio, en el relacionamiento con los hijos, en el relacionamiento con los familiares, con los amigos de trabajo, en fin. Allí en ese lugar donde nos encontramos. Nuestra vida es una continua conquista. Y en esta gran solemnidad de todos los santos nosotros miramos y ellos se nos presentan como modelos. Ahí por entonces le llevo a mi mapa la santo cuera lleva. No los nombres, sino que sobre todo quiénes son estos que han luchado. En primer lugar, tenemos que saber que son hermanos nuestros, de carne y hueso, ya es ahí, igualito que nosotros, pero que han asumido verdaderamente su bautismo. Ese primer sacramento que nosotros hemos recibido, que es el santo bautismo, donde nosotros nos habíamos comprometido a través de nuestros padres y a través de nuestros padrinos. Luego hicimos todo ese camino a través de esa asunción de su cuerpo y de su sangre, de la Eucaristía, de la acción de gracias del cuerpo y la sangre de Cristo, reconciliándonos a través del sacramento de la confesión que le llamamos nosotros y sobre todo confirmando nuestra propia fe. Esos son los sacramentos de la iniciación que nos empujan y que nos guían, ¿verdad? Que nos empujan para hacer este camino de santidad. Hermano, han llegado, pero recordemos que también ellos han llegado con mucho esfuerzo y con mucho dolor, ciertamente, así como nos dice esta lectura, esta primera lectura. Ellos vienen de la gran tribulación, así como nosotros también nos encontramos en el día a día en las tribulaciones de nuestro caminar cristiano. Pero esto no nos tiene que desanimar. Celebrar a todos los santos significa celebrar a nuestra comunidad, celebrar a nuestra iglesia, celebrar entonces este Atiguazú, ¿verdad? Donde nosotros nos unimos, sabemos cuál es nuestro objetivo y nos ayudamos sobre todo para hacer ese camino de salvación. Y con la intercesión de estas personas que hoy ya se encuentran gozando de la dulzura, como dice el Evangelio también, porque ellos ya son macarios, se dice en griego, que quiere decir felices o dichosos. ¿Pero por qué? Y nos va dando entonces también el Evangelio de San Juan. Aquí tenemos a Mateo, como Mateo nos va presentando quiénes son estos macarios, estos felices, los que tienen alma de pobre en primer lugar. La pobreza que no es una pobreza material, sino que ante la vida, ante el mundo, nosotros reconocemos nuestras limitaciones. Upea y Sejina entonces reconocerse pobre ante Dios. Y justamente porque es por eso justamente que tenemos el alma de pobre. Es aquel que confía sinceramente y abiertamente en Dios, porque solo no podemos hacer. Sin mí nada podéis hacer. O felices son aquellos que están afligidos porque serán consolados. El que necesita entonces de esa presencia de un Dios porque sufre a causa de tantas tribulaciones, como decíamos en esa primera lectura. Pero nos hace entender Dios que seremos consolados porque Él no nos abandona. Pero Dios nos consuela, Dios nos acompaña a través de la misma comunidad. Es decir, es en la comunidad donde nosotros hacemos el camino de santidad. Que somos nosotros quienes ofrecemos y hacemos el camino de la santidad. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. La paciencia es una de las virtudes más grandes que necesitamos para continuar este camino de santidad. Si somos impacientes, si nos parece que nunca vamos a poder vencer ciertos males, ciertamente que después también nos desanimamos. Y pedir esa paciencia, entender que con la fuerza, como esa gotita de agua que hasta perfora una roca, una piedra, así también con la paciencia. Con paciencia se gana el cielo, con paciencia se gana el cielo.
Y entonces esta es una de las características elementales y fundamentales de los santos. Es el camino que nos propone el Señor, la paciencia como cristianos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Es otra de las características elementales para hacer nuestro camino de santidad. La justicia, porque la justicia es la característica de Dios. A Dios lo definimos como el justo, la justicia por excelencia. La equidad entonces en toda comunidad. Toda la Biblia nos habla siempre de la justicia. Todo lo que nosotros hacemos dentro de este camino cristiano nos lleva hacia la justicia. Cuando estamos siendo injustos, cuando no hacemos bien las cosas, cuando estamos inclinando, por decir así, la balanza hacia algunos de nuestros intereses, cuando nosotros somos egoístas. Sin embargo, aquí nos dice directamente, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La lucha por la justicia, el empeño por la justicia, porque Dios en su gran misericordia, justamente por eso después dice, felices los misericordiosos. Cuando nos falta misericordia, cuando nos falta la justicia, allí aparece la misericordia de Dios. Porque es la misericordia la que nos da la oportunidad para volver a la justicia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Pureza de corazón, apertura de nuestro corazón para hacer el bien. Es decir, mirar siempre en las cosas positivas, en las cosas lindas, ¿verdad?, que tienen nuestros hermanos. Y es esa pureza de corazón con que miramos al hermano es lo que nos va a ayudar también a nosotros para primero crecer nosotros en nuestro camino de santidad. Porque y eso mismo también para que nosotros podamos ofrecer, mirar con un corazón puro. Y después trabajar por la paz, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué importante, queridos hermanos, en nuestro mundo, en nuestra comunidad, y los santos lo han hecho. Todo granito de arena que nosotros estamos colocando en nuestra familia, que estamos colocando en nuestra sociedad, en nuestra familia y donde sea, en cualquier grupo donde nos encontramos, siempre estamos trabajando por la paz. La paz significa esa armonía que tiene que existir entre nosotros, y los santos supieron hacerlo. Para nosotros son modelos y ejemplos. Y por último, entonces, queridos hermanos, quisiera seguir insistiendo, felices los que son perseguidos por practicar la justicia. Practicar el amor de Dios, practicar lo que corresponde en el mundo, siempre es motivo de persecución. Jesús murió en la cruz, justamente, como sabemos, Jesús que muere en la cruz por nosotros. Jesús que practicando la justicia, queriendo la justicia para su pueblo, es llevado al patíbulo, a la cruz, pero se entrega por nosotros. Y luego termina diciendo esta última bienaventuranza, felices cuando sean insultados y perseguidos, cuando se los calumnie en toda forma a causa de mi nombre. Esta es casi como la conclusión y el corolario de todo lo que el Señor nos propone como el seguimiento para llegar a la santidad. Pero la santidad implica esfuerzo, implica lucha, y en el día a día tenemos que procurar hacerlo. Entonces miremos en este día de la solemnidad de todos los santos, iniciando también con estas transmisiones que nos ayuden sobre todo a hacer este camino. Y también vamos a pedirle por intercesión, ¿verdad?, a estos santos que supieron luchar y empeñarse, que sean para nosotros modelos en esta santidad recorrida, que nosotros también podamos hacer lo mismo. Que nuestro bautismo llegue a la plenitud, llegue al objetivo que nosotros habíamos puesto en nuestro corazón y nuestra vida cuando recibimos este sacramento tan importante. La santidad de Dios, la dicha, y por eso termina, alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán la gran recompensa en el cielo. Que así sea. Que así sea.
Y ahora, queridos hermanos, vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos: santifícanos, Señor, Santifícanos, Señor, por la Iglesia, para que la santidad de sus hijos resplandezca y sea semilla de nuevos creyentes. Oremos. santifícanos, Señor, Por nuestra sociedad, para que en ella realicemos una opción genuina por la fraternidad, la justicia y la caridad. Oremos. santifícanos, Señor, Por los presentes, para que asumamos con pasión y entrega los compromisos del bautismo. Oremos. santifícanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos los santos y concédenos experimentar la fraterna solicitud por nuestra salvación de quienes han alcanzado ya la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos permites honrar a la ciudad santa, la Jerusalén celestial, que nuestra Madre, donde una multitud de hermanos nuestros ya te alaba eternamente. Nosotros, peregrinos avanzando en la fe, nos encaminamos con entusiasmo hacia ella y nos alegramos al celebrar hoy la gloria de los hijos más insignes de la Iglesia. En ellos nos concedes al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, te glorificamos unánimemente, te alabamos con nuestras voces, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgen de la Merced auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Queridos hermanos, este es el sacramento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a ser. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Te adoramos, Dios admirable, fuente única de santidad, e imploramos tu misericordia para que, santificados por tu amor, pasemos de esta mesa de los peregrinos al banquete eterno de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. A Dios. Que Dios les bendiga a todos y sobre todo la intercesión de los santos nos bendigan a todos.